La renovación del Estadio São Januário del Vasco da Gama está a punto de convertirse en realidad, lo que traerá consigo cambios significativos tanto en la infraestructura como en la capacidad del recinto. Este ambicioso proyecto promete no solo transformar la infraestructura del estadio, sino también aportar importantes beneficios económicos al club y a la comunidad local. El proyecto incluye la construcción de palcos, salones y zonas de entretenimiento, convirtiendo el estadio en un espacio multifuncional y atractivo para diferentes eventos. Con la renovación, la capacidad del Estadio São Januário aumentará a más de 50.000 espectadores. Además de aumentar el aforo, la renovación incluirá diversas mejoras y nuevas instalaciones en el estadio. Se conservará la fachada histórica, y se construirán 2 nuevas torres que albergarán restaurantes temáticos, palcos, un museo y áreas administrativas. En el canal ya hay videos donde hablo de futuros y mejores estadios de Brasil, por si quieren verlo. El Estadio Vasco da Gama, conocido popularmente como Estadio São Januário, se construyó entre 1926 y 1927. Cuando se completó su capacidad, alcanzó los 50.000 espectadores. Hasta la apertura del Estadio Centenario en Montevideo en 1930, fue el estadio más grande de Sudamérica. Hoy en día su capacidad está limitada a unos poco más de 22.000 espectadores. Los planes originales incluían la construcción de una segunda curva en el lado sur y el cierre del recinto, pero el proyecto nunca se completó del todo. Con poco menos de 100 años, el Estadio São Januário ya no cumple con los estándares de infraestructura modernos, por lo que se empezaron a trabajar en planes para su modernización. Los planes actuales de remodelación del recinto comenzaron en 2018. El proyecto ampliaría la capacidad del estadio a más de 41.000 espectadores. En 2020 la capacidad prevista del estadio se incrementó a más de 43.000 espectadores, y en 2023 se presentaron nuevos cambios al proyecto, que incluyen nuevas tribunas en los lados norte, este y sur, divididas en 2 niveles. El plan contempla la reconstrucción total del Estadio São Januário. Uno de los pocos elementos que se conservarán de la antigua estructura será la histórica fachada de la tribuna principal. Como resultado de la remodelación, el auditorio se acercará al terreno de juego y todo el estadio adquirirá una forma rectangular y cerrada. El proyecto de renovación del estadio contempla el aumento de la capacidad para 57.000 espectadores. Las modificaciones en las gradas denominadas barrera incrementan la capacidad en un 30%, manteniendo una visibilidad adecuada para todos los espectadores. La mayor parte del aumento de aforo se concentrará en las zonas más populares. Las zonas de pie representarán el 74% del nuevo aforo, frente a los 70% de la anterior configuración del recinto. El estadio también contará con 1.440 plazas de aparcamiento, facilitando el acceso a fanáticos y visitantes. Las gradas del recinto estarán completamente cubiertas. La tribuna principal será más baja que las demás y se construirán 2 torres en las esquinas. La torre norte albergará el museo del club, la exposición de trofeos, la tienda y restaurantes. La torre sur albergará oficinas, así como espacios corporativos y para eventos. En los otros 3 lados las gradas estarán divididas en 2 niveles separados por una estrecha franja de palcos. Además de la reconstrucción del propio estadio, se espera que la mejora incluya también todo el complejo deportivo Vasco da Gama situado alrededor del recinto. Este es el caso del parque acuático y la capilla de Nuestra Señora de las Victorias, que pasarán a formar parte de una zona de usos mixtos detrás de la tribuna sur. Habrá un sector social con piscina y área recreativa, además de espacios para la celebración de eventos y una torre deportiva con varios gimnasios, que sustituirá a las estructuras deportivas existentes. Las instalaciones estarán repletas de referencias a los colores, la historia y la identidad del equipo. La fachada de las nuevas gradas estará decorada con cruces características del escudo del Vasco da Gama, y se colocarán letreros visibles con el nombre del club en los bordes del techo. La pared exterior de la torre norte llevará grabado el texto de la llamada Respuesta Histórica, una carta de 1924 donde se rechazaban las peticiones de expulsión del equipo de 12 jugadores de piel negra o pertenecientes a clases sociales bajas. Esta carta se considera hoy un hito en la lucha contra el racismo y la desigualdad social en Brasil. Inicialmente, cuando el ayuntamiento aprobó hace un año el proyecto para la posible construcción del Estadio São Januário, la idea era comenzar la renovación entre finales de 2024 y principios de 2025, pero la falta de recursos impidió que se cumpliera el deseo del club.
Actualmente la Junta Directiva de Vasco espera que todos los trámites burocráticos se resuelvan en septiembre y que la concesión de licencias se complete en diciembre de 2025, lo que permitirá que las obras comiencen sin retrasos significativos. La actual temporada del Brasileirao marcará la despedida del São Januário en su formato original, preparando el terreno para su modernización, la cual se prevé que la construcción dure entre 2 y 3 años, y tendrán un costo de 500 millones de reales brasileños. Durante este tiempo, el Vasco da Gama probablemente jugará en el Maracaná. El club aún espera completar la reconstrucción a finales de 2027, a tiempo para el centenario de la inauguración del estadio. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan de la remodelación del estadio São Januário de Vasco da Gama? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima, bye.